voy a pasar el link por el WhatsApp, Wendy, para que lo tengas ahí. Muchas Ok, buenas tardes nuevamente. Gracias por estar en esta sintonía y estar a la espera de esta transmisión. Estamos regresando este día de hoy después de la plática que tuvimos con el regidor Armando Moreno Soto de Hermosillo. Y nos siguen acompañando como siempre, como todos los días también, en esta colaboración que estamos haciendo conjuntamente el periodista Carlos Briones y la columnista Yani Barrera, contadora pública. Y también quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la diputada federal, la compañera Wendy Briceño, diputada por Morena, diputada del Estado de Sonora, allá representando los intereses de los sonorenses en San Lázaro. Wendy, Carlos y Yani, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida diputada Wendy Briceño, un saludo para ti también, Yani Barrera. Y pues bueno, qué agenda tan importante viene para los diputados federales, tanto para canalizar recursos para el estado de Sonora con el tema de la pandemia, está el tema del cárcamo, el tema de la renuncia de Lili Telles, el tema de género tan importante que es una agenda y una bandera o una trinchera que has estado manejando, Wendy Briceño. Pero bueno, iniciaremos con el tema del cárcamo, que nos gustaría, diputada federal Wendy Briceño, pues que nos dieras tu aportación, tu opinión al respecto, pues tanto de la decisión que tomó el presidente municipal y las acciones que ha tomado también el ayuntamiento y el cabildo, que en la mesa anterior lo abordamos. Wendy Briceño, tienes los micrófonos, adelante. ¿Y me escuchan ahí? Sí, adelante, perfectamente. Muchas gracias. Oigan, pues saludarles primero, con mucho gusto agradecerles la invitación, saludar a Yani, a Julio, a Carlos, y bueno, pues agradecer como el interés. Y pues en esta realidad virtual que nos encontramos ahora, pues compartir y decir que seguimos con los temas, que de muchas maneras pues la agenda tiene que seguir en las diversas temáticas, y así es como estamos ahora mismo charlando con ustedes, y así es como están ahora ustedes planteando pues una agenda amplia, ¿no? Grande, de muchos pendientes que tenemos. Fíjense que yo conocí previamente el tema del corredor biológico, me voy a ir a ese momento, porque me buscó Joel Montoya, pues aquí, así como ustedes, hace muchos años de la Universidad de Sonora, junto con otros compañeros y compañeras, y me buscaron hace ya un par de meses ahí en la Casa de Enlace, que le llamamos Casa Ciudadana, la Casa de Enlace del Distrito 5 acá en Hermosillo. Y me lo plantearon y quedamos en buscar árboles y en buscar una serie de cosas para ir apoyando al corredor biológico, y bueno, y empezamos a movernos en ese sentido. Y entonces ellos, bueno, pues ellos pues se han seguido moviendo, han hecho, es una alianza muy plural la que han conseguido, sumando muchas simpatías, debo decirlo. Y resulta que, bueno, en ese tránsito entiendo que, bueno, por lo menos hacia afuera, no sé qué tanto tenían discutiéndolo hacia adentro. Hacia afuera de pronto pues nos pareció un tanto sorpresivo lo que sucedió en la sesión de Cabildo de hace 3 semanas, y donde, bueno, pues se puso a consideración de este cuerpo colegiado el subastar lo que conocemos como el cárcamo de la Sauceda, ¿no? ¿Qué? ¿No? O sea, pues para COVID una parte, para bacheo como un gran problema, efectivamente un problema que se ha hecho crisis en la ciudad, ojo, no solo de ahora, es un problema que ha hecho crisis en muchas administraciones, más bien no ha habido como una resolución más de fondo. Y esos temas más, bueno, pues en salud, en tema de apoyo a pequeñas empresas, en fin. Entonces, bueno, el asunto ahí es que lo que sucede, pues ya yo creo que la mayoría lo conoce, hay una serie de reacciones
yo me reuní en continuidad de esto que ya habíamos planteado, que tenía que ver con el corredor biológico, pues también nos reunimos para este asunto del cárcamo. Y yo tomé la decisión. Yo busqué también, digamos, plantear el asunto, debo decirlo de manera directa, no necesariamente público desde el principio. Después el asunto, pues busqué hacer un exhorto porque me pareció que era pues necesario hacer un llamado al cuerpo colegiado en su conjunto y pues decirles que podíamos buscar resolver las necesidades de otras maneras. No subastando un cárcamo que forma parte de un humedal, no subastando los pocos espacios. Quedar Hermosillo, pues bienes, ¿no? El síndico se refería así, ¿no? Si recuerdan ustedes, decía, es que es de los pocos terrenos que nos quedan, ya no quedan otros que podamos vender. Y yo creo que, pues, se entiende el asunto de la urgencia, pero también creo que así es como Hermosillo se ha ido deshaciendo de sus terrenos o de lo que el gobierno mundial, o de lo que es del ayuntamiento, todas y de todos. Entonces, creo que los gobiernos son pasajeros y finalmente tenemos que tener una visión mucho más amplia y de mucho más largo plazo. Entonces, en ese esquema y buscando ayuda, también un exhorto, sobre todo para sumar a lo que ya venían haciendo las organizaciones y los grupos ambientalistas. Es decir, lo que mi exhorto se inscribe en eso, buscar otro tipo de en absoluto, buscando ayudar a darle visibilidad al asunto y a exhortar a instancias que tenían que acusar de recibido con el tema de recursos que Hermosillo pueda necesitar, como Banobras, como Sedatu en su caso, pues, es decir, darles lo que sucede con, si saben, todo es muy rápido, todo una semana, el planteamiento cuando sale la alcaldesa a decir lo vamos a suspender y dar los argumentos, y al otro día, bueno, pues la periodista Reina Aide lo plantea directamente al presidente de la República y hay una respuesta del presidente. Yo creo que mucha gente se movilizó a favor de dos cosas, a favor del cárcamo y a favor de todo en su conjunto, por todos lados. Es que Hermosillo no se vea mermado en un humedal urbano que tendríamos que estar preservando y sí encuentre alternativas a problemas como los que estamos mencionando, como los baches, como la emergencia por COVID, etcétera. Eso como un contexto general. Wendy, ¿y en qué manera ustedes como legisladores, porque ahorita lo comentaba el regidor Armando Moreno, a través del legislativo, cómo pudieran ayudar al Ayuntamiento de Hermosillo y a todo el estado de Sonora respecto a canalizar recursos para apoyar a quien más lo necesita en esta pandemia? ¿Tienen contemplado alguna agenda los diputados de Morena representando al estado de Sonora para canalizar recursos al estado? Mira, yo creo que hay que poner las cosas como en tres líneas en cuanto a la pregunta, porque hablar del presupuesto es un tema que no debería ser ahora menos que antes, porque antes sí fue escabroso. ¿Y por qué era escabroso? Porque no era transparente. ¿Por qué era escabroso? Porque había moches. ¿Por qué era escabroso? Porque Eso dejó de ser así. Y debo decir, en principio, para explicar el contexto presupuestal, que hay gente que no lo entiende, y no solo no lo entiende, de muchos ámbitos, no me refiero solo al ámbito gubernamental en el orden que sea, pero también en el ámbito mediático, me refiero también a muchos ámbitos. Eso dejó de ser así y dejaron de llevarse a cabo una serie de prácticas que por muchos años pues eran prácticas, pues eran las que imperaban en el tema presupuestal. ¿Y qué es lo que empezó a suceder en el tema presupuestal a partir de diciembre de 2018?
empezó a suceder que el presupuesto no tiene ningún regateo en este sentido de a ver a quién le etiqueto y a ver cómo lo negocio para mi pequeña parcela. El presupuesto se discute de manera amplia, hay prioridades, todo gobierno, toda administración tiene derecho a plantear sus prioridades. Peña las planteó, las malplanteó, pero planteó que sí, y hubo un planteamiento presupuestal anterior. Calderón las planteó con su política de guerra, Peña con su política pues también privatizadora, y así cada administración ha planteado sus prioridades. Este gobierno planteó prioridades desde una perspectiva de apoyar a la gente de manera directa, apoyar a las sociales, por decirles a ustedes una de las prioridades. Y que esas transferencias directas, de las cuales, por ejemplo, ya he hablado en algunas instancias internacionales, ya han hablado positivamente, se hicieran pues, a nivel nacional, ¿no? Y que fueran a nivel nacional y que esas transferencias se hicieran para apoyar a la gente. Eso por un lado. Lo otro es una nueva política de seguridad pública, una política diferente de seguridad pública con la creación de un instrumento distinto a una Guardia Nacional. Y otra serie de temas más donde ustedes pueden observar cómo se reduce el gasto corriente en el presupuesto. Sí se aplica una austeridad directamente, mencionando que es un replanteamiento de administración. Estamos hablando de todos esos programas sociales, estamos hablando de todo este apoyo, incidencia directa en pensiones, en las tandas, en vida y replanteamientos más. No exentos de discusiones, y lo sabemos. Además, no era un secreto. Quien revise los planteamientos del presidente, incluso en sus últimas publicaciones, sus libros así su planteamiento, su proyecto, estaba señalado ahí, digamos, como su propuesta clara. De hecho, yo me acuerdo mucho que en campaña lo comentamos con mucha gente, más o menos cuáles eran las propuestas en ese sentido del entonces candidato, Andrés Manuel. Entonces, por un lado, eso ha cambiado mucho, algo que es, al mismo tiempo, en ese sentido, los recursos que se están destinando, bueno, ya hay una serie de anuncios del gobierno federal de cómo va a estar reforzando el tema del COVID. Entra, por ejemplo, entre el tema de las tandas, ahí en microcréditos incluso se amplió ya recientes los apoyos que se van a dar. Es decir, están haciendo una serie de reorientaciones de ese presupuesto aprobado. Ahí entra el tema de adelanto a adultas mayores. Se corta cuánto está. Sonora, todos esos programas para las personas adultas mayores, o sea, ¿se me escucha o se está cortando? Fíjate que se corta, yo creo que a lo mejor si te detienes el micrófono o te lo subes así un poquito más. Sí. Que sí, así, porque de repente así como que estás hablando con la idea y se va. Se corta, bueno, sí. Lo mantengo ahí, ¿sí? Sí. Y les decía que, por ejemplo, ¿sí? Sí, mejor. Porque se había entregado ya 198,000 personas, dos bimestres, es decir, una serie de medidas para adelantar en medio de la emergencia. Ok, todo ello viene a reforzar a todo el frente. La pregunta que haces, Carlos, de qué estamos haciendo, plantear en estos términos. Ajá. Nosotros, toda la política pública y todos los programas se derivan a través del Ejecutivo. Se derivan, o sea, no hay que, o sea, te voy a decir por supuesto lo que estamos haciendo, pero sí quiero ser muy enfática, pues, porque generalmente hay un malentendido de la gente
trabajo legislativo, el trabajo de gestión y que quieran que tú les bajes obras, que no funciona así y espero que no vuelva a funcionar así, porque sería retroceder, sería ir al pasado otra vez. No hay diputados vayan a hacerlo, pero para eso hay que tienen un presupuesto, ¿sí? Eso primero hay que ser muy... Las acciones salen del Ejecutivo, porque el Ejecutivo dicta las acciones, porque el Ejecutivo maneja el presupuesto, porque el Ejecutivo opera el presupuesto y porque el Ejecutivo hace política pública. Y el Legislativo, pues legisla, discute el presupuesto, aprueba el presupuesto, vigila el presupuesto. Y de una bolsa que el Legislativo tiene, pues está haciendo ahorros, pero es de su bolsa de gasto corriente. Y está haciendo ahorros que va a regresar, por lo pronto ya se han usado. Muy interesante. Es el dinero de prerrogativas y de sueldos que vamos a aplicar. Por ejemplo, lo que acordamos fue apoyando a alguna comunidad o algún, que ya lo estamos haciendo, pues, o sea, si ustedes me dicen por qué colonias, estado o comunidades, se las menciono con todo gusto, y no se restringe solo a mi distrito, porque de todo Hermosillo llegan las llamadas, y en todo Hermosillo también conocemos, ya hemos estado con gente, y si te llaman, pues también tienes respuesta. Y también nosotros estamos, por ejemplo, canalizando, gestionando en lo estatal o en lo federal. Entonces, a nivel de gestión, a nivel de apoyo directo, a nivel de apoyo también con los temas de género, porque también entra un tema de aumento de las violencias en esta pandemia. El gobierno del estado pide recursos y vuelve a pedir recursos. Y resulta que hay una serie de canalización de recursos ya por estos programas que estamos diciendo por parte del gobierno federal. A la par, pues se les autorizaron 1.300 millones de pesos para este ejercicio presupuestal, ¿se acuerdan? Sí. Y luego, pues nos enteramos que ya se pagó el estado de Héctor Espino, sí, ahora se hizo una gran polémica, aunque es un tema que ya se había pagado, ya se está aclarando, pero el tema es que nos gustaría saber bien cómo se aplicó ese dinero. Entonces, más bien la cuestión es cómo está gastado. Yo también diría la pregunta, no por regatear en este momento, pero sería bueno también saber a detalle cómo está gastando el gobierno del estado. Entonces, en términos generales, esa es más o menos como la perspectiva también que quiero dar a nivel presupuestal y a nivel de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo ahora, las bancadas las bancadas, los grupos parlamentarios también son libres, o sea, a ver, decimos del aguinaldo, mi bancada puede decir que sí y espero que sea un acuerdo de bancada. Hay gente que se puede negar porque también es libre, pero ojalá que estamos viendo que es un acuerdo de bancada. Pero la bancada del PAN dice que no, y es la bancada del PAN. ¿Sí me explico? También esas precisiones hay que hacerlas. Y es la bolsa común de los 100 millones, esa sí es de la Cámara completa, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ese dinero, ¿cómo se tiene que ir aprobando? Bueno, pues hay diferentes vías. Los 100 millones de pesos se regresan a la tesorería de la Federación y pues nosotros podemos hacerle una recomendación, pero pues en la Hacienda van a definir a qué va. Y aquí en lo más corto sí podemos decir, bueno, pues ya estoy apoyando aquí, acá y acá, ¿qué hacemos en conjunto? ¿Qué hago en lo particular? ¿Qué hacemos como bancada? O sea, tiene varias dimensiones. Pero de que hemos estado con actividad, con alta actividad, que creo que finalmente es lo que tenemos que hacer en esta emergencia, les puedo garantizar que sí, jóvenes. Ya me participación ya ¿Qué si les parece si llegamos y entramos al otro tema en relación a la dirigencia de Morena? Sí, antes de... Si quieres comentar algo, adelante. Antes de irnos al siguiente tema, porque tenemos mucho, yo creo que luego te vamos a invitar a que regreses otra vez. Para cerrar este tema del cártamo, desde un principio creo que tú estabas totalmente en contra, ¿no? De que se prendiera esta área de aledaña a la sauceda. Sí,
Sí, de hecho sí, por eso les platicaba un poco del contexto, que el contexto, yo ya me había reunido con ellos desde el planteamiento del corredor biológico, lo que implica es la reforestación de zona, es la recuperación de toda esa zona. Entonces, eso incluía la Sauceda, que luego decían que había confusión entre el CARTE y que la Sauceda le pertenecía en total. Ok, pero pertenecía al gobierno estatal, un bien privado. Que pensar cómo se todo, vamos, cómo se recupera y se reforesta. Te Todo queda, lo que tiene que ver con la Sauceda. disculpa, diputada, ¿te queda claro a ti la importancia del cárcamo para los hermosillenses? ¿O te queda claro Sí. la importancia del corredor biológico y de la Sauceda para los hermosillenses? ¿O desde allá, desde San Lázaro, se ve diferente? Sabemos que tienes tu casa de atención o tus oficinas de atención casi en mero centro de Hermosillo, y no se pierde esa comunicación de las necesidades que tenemos los hermosillenses, y sobre todo la esencia por la que fuiste elegida a este cargo. Pero bueno, vimos por ejemplo hace poco en tu postura que fue algo de lo que definió de una u otra forma, ¿no? O ayudó a definir en la cancelación de la embestida que venía, digamos. Hay como el compañero Armando Moreno Soto, regidor, él estaba expresando que pues era una necesidad, que ellos no fueron chamaqueados, pero los hermosillenses sabemos que esa parte de Hermosillo es muy codiciada. A mí me gustaría saber si tú sientes y si conoces qué tan necesario es esta parte de Hermosillo para los hermosillenses, o son cosas que tú las ves desde lejos o las ves desde cerca. Yo he sabido que has andado por ahí con los compañeros deportistas, ¿no? Preguntándoles, pero me gustaría saber esa postura pues tuya de saber con precisión, ¿no? De parte tuya, si conoces, pues si no te es ajeno pues esta cuestión de un espacio biológico y verde para los hermosillenses. Tan no me es ajeno que vi todo el asunto que se dio cuando Eduardo Burs, ¿se acuerdan? Y el parque de Villa de Ceris, que luego se convirtió en esto de Musas y todo este asunto. Y yo lo que señalaba es que quien conozca la historia de Hermosillo, y no es una historia tan larga, incluso una historia reciente en ese sentido, debe entender que no va a tener buen fin un planteamiento de esta naturaleza. ¿Sí me explico? O sea, no lo va a tener, no es empático con la gente. Claro que conozco, Julio, digo, yo creo que se puede gobernar y estar en una ciudad, si era una ciudad tu casa o tu segunda, tenemos esa gran capacidad al migrar y al mover bien en las raíces y lo que... ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Sí, pero se entiende. Se quedó como congelado. Sí. Entonces, el punto es que, bueno, como yo conozco, yo me he implicado con causas antes de ser legisladora, muchos años antes, pues no es una causa que me llegue de ahora, como es igual que en los asuntos con la agenda de las mujeres, pues son agendas de hace muchos años, conocidas, caminadas, también de manera directa con otra gente, pues muy cercana a mí, es decir, de muchas maneras en las causas, no por un tema de ahora, sea yo nada más, eso sea como la motivación. Entiendo bien
la dimensión del asunto, conozco el tema también del desierto, estamos en Hermosillo, sé de las necesidades de más pulmones porque no los tiene nuestra ciudad, y dos cosas más, aparte de conocer el proyecto del corredor biológico, que me parece totalmente, yo en lo personal, problemáticas sociales, yo le apostaría al deporte, más al deporte, le apostaría a la cultura y le apostaría al arte como como actividades centrales para reducir la violencia. La violencia social, incluso la violencia familiar, es decir, creo que todo está vinculado. Creo que, o sea, dime. La pregunta, Wendy, sí, es porque parece que no hay, a pesar de esta línea que debería de haber de entendimiento entre Morena y la Cuarta Transformación, parece que no hay esta línea de entendimiento con la ciudadanía, ¿no? En el caso, vemos algunos casos muy excepcionales, como es el caso tuyo, que parece que estás consciente, que estás enterada de esta necesidad, pero sin embargo no lo vemos en el entendimiento, y yo creo que con esto podemos pasar al otro tema, ni de la dirigencia estatal, ni de la dirigencia municipal de Morena, ni de la presidencia municipal, ni del cuerpo de regidores. No sé si estás enterada tú, pero este tipo de decisión se tomó, votaron todos los regidores, todo el cuerpo de regidores votaron a favor de la venta, ¿no? Como que no hay, como que se pierde esa conexión, o sea, no hay una congruencia, pues lo que estamos viendo los ciudadanos, que no hay una congruencia, lamentablemente, entre el decir o la razón, mejor dicho, del partido y la razón de esta administración municipal, que fue uno de los reclamos, ¿no? Porque se siguen repitiendo las mismas fórmulas, ¿no? Hacía falta dinero, ¿qué hizo el Maloro? Vendió un montón de terrenos, y López Caballero hizo lo mismo, y estamos viendo esta misma fórmula replicada en la administración de Célida López, ¿no? Entonces, la pregunta era por eso, ¿no? Sabemos, conocemos muy bien no solamente tu trabajo legislativo, sino tu trabajo antes de ser legisladora. Nos pareces una mujer muy, muy congruente, y que entiendes esto, pues, pero ahí es donde nos quedamos los ciudadanos, ¿no? Vemos, por un lado, una luz al final del túnel con expresiones como la tuya, pero sin embargo vemos que no hay esta congruencia, ¿no? entre los demás actores. La misma dirigencia estatal, la misma dirigencia municipal estuvieron completamente obvios en esta problemática, ni en las acciones que tomaron los compañeros de los diferentes colectivos, pero era solamente eso, ¿no? Y entrando al otro tema, ¿qué está pasando desde tu perspectiva? Julio, pero yo nada más quisiera añadir algo de lo que dices, porque me parece que es muy importante, porque es finalmente pues es un mensaje para la gente. Como tú bien dices, la gente se desanima por muchas razones y tiene, pues, o sea, decir, cuando ves señales como diversas, se desmotiva con razón para ello. Yo creo que para mí era muy importante hacer un planteamiento, incluso público, para también decirle a la gente que no es cierto que los partidos sean iguales, que no es cierto que todos los actores o actoras políticas, que la gente que estamos participando, estamos cortados con la misma tijera, porque te voy a decir algo, o sea, era fácil dejar que fuese solo de la oposición o que fue lo de
pues los grupos ambientalistas, pero a mí me parece que tenía que ser Morena misma la que también diera más señal para decir, a ver, yo creo que las cosas se tienen que repensar y me parece que esta no es la mejor decisión que están tomando, que haya gente pues muy respetable y muy entrañable en el cabildo, apreciada por mí, por ejemplo, por ti, por otra gente, pero creo que se están equivocando. Entonces me parece que eso había que decir bien desde adentro y yo a la gente a que eso también lo aquilatáramos, a que eso también lo viéramos como algo que hace años no hubiese sucedido y no sucede todavía ni en el PAN ni en el PRI, sucedería, pues cuando la gente quería ese tipo de expresiones era ver para salirse, por decirlo, ¿no? Y generalmente cuando en el PAN o en el PRI ustedes han visto un cisma, es por un tema de poder, no es por un tema de discrepar en la manera de hacer las cosas y poder señalarlo hacia adentro y a veces cuando es necesario hacia afuera, es por un tema de poder, porque no te dieron el cargo que querías, porque no te dejaron ponerte en la posición que tú querías y te vas, y te procuras llevarte tu estructura, por un tema de poder, un tema de puestos, en buen plan. Entonces me parece que esto es un planteamiento distinto y me parece que eso es lo que tenemos que sostener y me parece también que sí necesitamos el llamado a todas las dirigencias, y creo que es el tema que ustedes que abordamos a continuación, Sí, claro. la cohesión la cohesión programática, a que busquemos el partidista para que demos un mensaje mucho más gente, ¿no? Que no se mensaje, que diga la gente, a ver, ya no estoy entendiendo con qué parte de Morena me estoy comunicando, sino que haya una cohesión. Tiene mucho que ver con muchas cosas. Es un partido joven, un partido que ganó las elecciones rápidamente. Es un partido que llegó con un gran liderazgo, pero que también en un liderazgo que se sumó una gran pluralidad, que no estamos en pluralidad en absoluto, solamente que pues incluso la pluralidad pues tiene que tener las directrices para que esto sea, porque de otra manera pues no podemos arriesgarnos a no estar en tonía de una plataforma, porque además no tenemos que inventar. Y dos, que también quisiera decir es nunca perder el pulso de lo que la gente está. Si empezamos a perder ese pulso, perdemos la dirección. ¿Sí me explico? O sea, y creo que hay cosas que son muy claras. La crítica, pues si nos echamos una vuelta desde por las redes sociales al distrito directamente, con la gente directamente en las colonias, con tus propios familiares que ahí están y que te pueden estar señalando, tus vecinas, tus vecinos, tus compañeros de militancia, bases. Creo que no puedes perder ese pulso de las cosas. Entonces, creo que eso es lo que hay que estar recordando. Creo que, y también tenemos que aprender, pueda representar errores, pero creo que esa puede ser una diferencia de Morena en relación con otros partidos. Yo sí reivindicaría esa parte. Porque lo que estamos, desafortunadamente, ¿no? Lo que estamos viendo los ciudadanos es en esta choque de poderes y de intereses, estamos viendo los mismos resultados con diferente nombre y con los mismos actores. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de Morena, te digo, hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos y mis respetos al trabajo que vienes realizando, no solamente de hoy, sino de antes. Pero tenemos el caso de la senadora Lili Telles, por ejemplo, ¿no? Lamentable papel no solamente desde que inició su puesto o su trabajo en el Senado, sino desde antes, ¿no? Denostando todavía la trayectoria del presidente, denostando el papel de lo que estaba alrededor de la propuesta y del proyecto de la Cuarta Transformación. Y lamentablemente vimos que fue levantada su mano para el Senado. Este tipo de cosas, ¿no? El intento de la venta del cárcamo,
la decisión de poner a Lili Telles como candidata y ahora senadora, son de las cosas que nos mueven los ciudadanos y decimos, y te lo digo porque déjame leerte algunos de los temas, perdón, no de los temas, pero de los comentarios de la gente que nos está escuchando. Yanni, no sé si porque no los tengo, les quieres dar lectura, por favor. Aquí los leo, mira. Joel Montoya nos dice que saludos a Wendy Briceño, una mujer congruente con la 4T y con sus principios. Oscar Yescas nos dice que eres quien da vida a Morena en Sonora. Mis respetos a su labor como representante popular. Jesús Aguilar Rodríguez nos dice que no es falta de congruencia, es el respeto a la autonomía. La presidenta municipal es de una plataforma contraria a Morena. Margarita Cáceres nos dice que hablar con claridad y centrada en el punto. A ella es la única que le creo. Lo que dice porque actúa en consecuencia. Aunque sus mismos compañeros de partido no estén de acuerdo, te apoyo, güey. Oscar Yescas, agradezco a Wendy Briceño por tener la sensibilidad social y política para actuar a favor del pueblo hermosillense, utilizando su cargo como diputada y ser portavoz de la ciudadanía hermosillense en la Cámara de Diputados. Solicitando la suspensión de la venta del cárcamo, su intervención fue decisiva para que llegara a oídos de nuestro presidente AMLO. El rechazo popular a la venta del cárcamo. Sergio Alcalá nos dice que la diputada más trabajadora, digna representante de Sonora, es Arturo Rodríguez Obregón. Muy buen trabajo de la diputada Briceño, siempre apoyando las acciones que favorecen el interés público del municipio. Marcelo Gaviña nos dice que votó a favor de la deuda del gobierno del estado. Pues es diputada federal, Marcelo, ¿no? Exacto. Sí. Diputados locales hicieron eso de la venta del gobierno de la venta. Ya sabemos, ¿no? De la deuda del gobierno del estado, es de los diputados locales. Ella es diputada federal por nuestro distrito y por muy buenos comentarios, y por lo mismo, bueno, y también demasiada responsabilidad la que vas a tener, porque mucha gente te mira en un puesto más adelante, ¿no? O sea, no como muchos que van a ser debut y despedida. Hay como que en los comentarios en redes, en los comentarios que vemos, es que te vemos en una posición grande, fuerte, que se necesita, pues que una vez que te dejaran llegar, a pesar de los intereses de que ya sabemos que mueven aquí en el estado, ¿cómo sacar adelante Hermosillo? Porque todos una vez que llegan dicen, ching, es que llegué y me di cuenta que Hermosillo está en la bancarrota. Y me di cuenta ahora que llegué, oye, pero se supone que ya sabemos que está mal la ciudad, que tenemos que tener un trabajo antes, para la hora de llegar con propuestas, no de mentiritas. Y aprovechando que estás aquí con nosotros, has hecho trabajo de equipo para una fórmula futura después de tu diputación federal. Bueno, yo creo que llevo el tiempo, jóvenes, porque yo creo que sí, todo a su momento. A mí me han preguntado ya qué me interesaría. Yo, pues, mira, interesarme, sí, en seguir en el espacio público al final de cuentas, pero creo que el punto ahora es como centrarnos en varias cosas que la gente nos está diciendo, centrarnos en la atención a la emergencia, centrarnos en el refuerzo al gobierno federal, porque hay mucho golpeteo. Hay un golpeteo feroz contra el presidente, contra el proyecto del presidente, y creo que hay que reforzar ahí, creo que necesita estar bien, reforzar con necesita sintonía. Entonces, también en esa parte
partido, voy a hablarlo yo localmente, necesita tener su ruta, necesita ser un partido que no tenga estas prácticas, necesitamos ser un partido, gobiernos, representantes populares también, que observemos qué está haciendo el presidente y procuremos replicarlo. Por ejemplo, de verdad, el gobierno federal se acabó el chayote, pero a veces no es algo que veamos extendido en otros gobiernos que emanan de Morena, y porque el PRI no nos extraña, pues, o sea, el PRI trae unas campañas negras tremendas, el gobierno estatal golpetea siempre que puede, nomás hay que echarse una vuelta por las redes, pero creo que el reto es que los gobiernos sepan más la plata, que observemos cómo el presidente va a dar tranquilidad en medio de la pandemia, que observemos cómo el proceder pues del presidente y que vayamos más allá, que eso nos mueva más que, yo retomaría lo que les decía hace un momento, más que la lucha puestos. Una lucha de puestos pues, se va a convertir exactamente en un PRI o en un PAN o en un PRD o en un, ¿saben? O sea, es lo mismo, va a dar igual. Creo que entonces necesitamos ir más allá de cualquier tentación de la lucha por los puestos y decir, bueno, y realmente cómo estamos proyectándonos, quién puede respaldar mejor el proyecto, cómo tenemos que apoyar a quienes lleguen, y yo creo que evitar cometer errores que sí, en aras de sumar, en aras de aglutinar, pues sí se cometieron en 2010. Pues no nos representa, incluso se están yendo. Se está cortando. ¿Ahí escuchan? Mucho y Sí, sí. está viendo esto muy importante que está. Perdón. Sí, adelante, Wendy. Sí, les decía también que pues, candidato, o sea, por ejemplo, que la cera no cometer errores que en la elección pasada. Creo que se buscó sumar, hubo cosas de, pero creo también hay gente que no nos representa, y bueno, pues filtrado también, hay gente que yendo, Yo creo que los se vayan, por ejemplo, los periodistas están a todo lo que da ahorita porque no te escuchamos. Se cortan. a ver, échenle. Sí, ahí quieren que nos volvamos a comunicar, ustedes digan. No, así nomás que. Me acerco al micrófono, ¿verdad? Sí. Es que me emociono. Ojalá que ya pase esto de la pandemia, porque de repente también, fíjate, el mismo internet, como que de repente se satura, se pone más lento, pero pues sí me gustaría escuchar así todo esto que estás diciendo, porque de repente aquí se nos va la idea, no se nos come. Sí, no entiendo. Pues eso en resumidas cuentas, les decía, el caso de Lili, pues creo que queríamos venir, que a una con la plataforma. Creo que ella misma pues no, ya expresó que tampoco estaba cómoda, creo que lo más congruente fue eso, ahora que cuando se hizo el procedimiento para que se creo que lo más congruente sería que dejara la silla del Senado, ¿no? Porque no, o sea, no le corresponde, ¿no? Bueno, pero es mi... Bueno, no le corresponde, pero se la dieron. Ajá. Adelante, disculpa, diputada. No, digo, es cierto, y es una opinión que también ha circulado. Yo creo que efectivamente se ganó por un gran movimiento. No creo que, o sea, creo que tenemos que entender también para no tomarnos como atribuciones directas de creer que pues por muchas razones, ¿no? O sea, ganamos como parte de un gran movimiento, ganamos con un gran liderazgo, ganamos con un voto entre la confianza y también entre el hartazgo. Yo creo que sí sería congruente, pero también al final yo sí celebro tomado la decisión. Yo sí creo lo que tú decías hace un, creo que al final de cuentas se le hacía más
al partido o a la con una posición de alguien que finalmente no estaba en el 80% de las posturas, pues no estaba de acuerdo, estaba demasiado forzado la participación, estaba demasiado forzada, con la mayoría de los temas. Tengo en pantalla una foto donde también fue el acabose con pues una lucha de izquierda, ¿no? El aborto legal. Y ahí en pantalla tenemos una foto que causó mucha polémica porque se puso como loca, que no le estuvieran poniendo trampos ahí, ¿no? O sea, totalmente de derecha, llega con Cristo, haciendo alusiones muy que sabemos de la derecha radical, ¿no? Y yo creo, y es una responsabilidad en dos vías, porque es verdad que por un lado, yo no sé si Lili pues vio previamente la plataforma que teníamos antes de aceptar la invitación, pero también creo que Morena tiene que perfilar a sus candidaturas pues para una próxima contienda. Wendy, sí, Wendy, pero permíteme, Yanni. ¿Cómo hacerlo, Wendy, cuando el partido ahorita se encuentra impugnando por dos grupos la convocatoria a nivel nacional, donde ya hubo una impugnación? Supuestamente habían fumado la pipa de la paz, hubo una reunión, tú estuviste allí en el Centro de las Artes, donde hubo una convención estatal donde pues iban a fumar la pipa de la paz con el nuevo dirigente nacional, y vemos que iban a quitar las impugnaciones, pero vemos que otra vez no se llega a un acuerdo y se vuelve a impugnar esta decisión de la dirigencia nacional, que de alguna otra manera viene a hacer algo que tú lo mencionaste, una lucha por el poder, ¿no? No tanto para qué quiero el poder, o sea, lo quiero para ayudar, no para tener un puesto político, lo mencionaste. Entonces, ¿cómo hacerlo, Wendy, cuando está esos grupos antagónicos dentro de Morena, pues peleándose precisamente por esos puestos? Mira, Choles, es complicado porque en esto se han ido ya muchos meses. Yo creo que hay gente que a veces definitivamente trabaja en contra, ¿no? Trabaja en contra del proyecto. Que trabajan con el proyecto para desestabilizar definitivamente, porque ¿quién puede creer que le esté yendo mal al partido? Pues si lo que queremos es darle cohesión y darle una estabilidad al partido, ¿por qué estar golpeteando el proceso? Yo diría que con la presencia, con la llegada de Alfonso Ramírez Cuellar, yo he visto muy buenas señales. Yo lo digo, bueno, de tratamiento más directo con Alfonso, pues ustedes saben que tiene una trayectoria larga como luchador, con el Barzón, un hombre congruente, un hombre de izquierda, pero además tratarlo directamente en la Cámara para mí ha sido una muy buena, o sea, es un esto, precisión, accesible. Entonces él y otros compañeros que se fueron como Xochitl, joven y secretaria de organización, diputada también con licencia excelente, desde muy joven en la militancia. México, un estado complicado porque además por lo enorme, porque también hay intereses y porque también ha sido el bastión del PRI, y así se fogueó, y ahora es la secretaria de organización muy joven. Yo he visto en ellos que hay una buena ruta para Morena. Alfonso ha hecho buenos intentos de unificar, pero hay esta pelea que tú comentas, hay una pelea también de poder, y tenemos que ir más. Se han hecho llamados para pretender golpear, seguir judicializando, poder tener un diálogo, ponernos de acuerdo, o sea, destrabar la presidencia nacional, la dirigencia. Me parece que tendríamos que lograr fluir en el resto. Yo creo que acompañar a la dirigencia nacional, que además está siendo propositiva la dirigencia nacional, porque está sacando el tema de
de la entrega de los recursos, porque Alfonso sí está participando de la agenda pública de una manera mucho más sensata, mucho más propositiva, mucho más crítica y autocrítica. Entonces, pues yo me pronunciaría por apoyar a la dirigencia nacional en este tránsito y bueno, buscar pues pero yo es reforzar y es acompañar y buscar todos los diálogos, aunque sí ser gente ingenua, pues hay gente que no, o que busca es blog. Ese es el tema. Sí, es. Adelante, compañero. ¿Qué nos puedes contar en relación, Wendy, al tema de género, que es el fuerte que manejas en la Cámara, ¿no? Eso es tu agenda. Mi agenda. Sí. Sí, fíjate, pues mira, hemos tenido avances muy interesantes en esta legislatura y yo puedo decir que me siento contenta, sé que nunca será suficiente, que hay muchos grandes pendientes, pero puedo decir, donar 2 o 3 avances muy contentos. Me parece que no se ven años y que se habían peleado por años. La paridad que se logró era consensuada, porque la impulsamos de con el Senado, sociedad civil, y hablamos ya que sea un principio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora contempla el principio de paridad de género. 9 artículos modificados. Paridad es igualdad en todo, en el acceso al espacio público, y le apostamos a que haya una transformación de ética, pero también necesitamos que las mujeres participemos por un lado y que también proyectemos una participación diferente, no aspirando a hacer la misma política que los hombres han hecho durante años. Lo otro es algo que por muchos años se había empujado y que no había ocurrido, de origen fue esta Cámara de Diputados, que fue las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Modificamos 7 ordenamientos legales, ya tenemos un tipo penal de violencia política, ya entró en vigor el 13 de abril, pues en medio de esta pandemia también estas cosas, el 13 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y eso nos llena porque ya de lo que es la violencia política que vivimos las mujeres cuando participamos, candidatas, cuando participamos, de reconocer las violencias normales, no tenemos avances en otros temas. Por ejemplo, hemos actualizado las alertas de violencia de género, ahora la discusión está en el Senado. Y ya hicimos una definición de violencia obstétrica, la violencia que viven las mujeres en el embarazo, en el posparto, que viven durante el parto, que también las han infantilizado, que se ha normalizado esa violencia, y esa propuesta que hicimos está ya en el Senado de la República para su votación. Violencia digital en el Senado para su votación, y una serie de temas más en materia laboral, también en combate y prevención de los feminicidios, y una que tú mencionabas hace un rato que es muy importante y que son los derechos sexuales y reproductivos. Hemos avanzado con la presentación de iniciativas en el asunto de la despenalización del aborto, pero efectivamente hay una serie de temas, por lo menos a nivel de votaciones, que de momento están pero de que ha habido una presentación de iniciativas. Yo les puedo decir la más reciente presentada en penalización, es muy interesante porque es una iniciativa plural, es una iniciativa que se promueve los grupos parlamentarios de Morena, el PT, ahí hicimos consenso, de Movimiento Ciudadano, ya los grupos parlamentarios, pero hay diputados de todos esos grupos, de Ciudadano, y me parece grupos parlamentarios. ¿Qué grupos no? Pues el PAN, que no, bueno, y también hay una diputada del PS,
¿De qué grupos no? Pues el PAN. Ese no lo va a suscribir, pero una iniciativa plural muy, muy interesante que te habla de que los temas tabú se tienen que acabar, de que no tenemos por qué estar siguiendo la derecha, la agenda de ningún grupo clerical en web, y de que efectivamente el Estado laico y que ninguna por qué ser ajena, que tenemos que entrar a versiones. Aquí en Sonora, en casos inéditos que jamás yo creo que la sociedad hermosillense se lo esperó, han estado muy fuerte este movimiento feminista, sobre todo con las muchachas universitarias, ¿no? Que los jóvenes son los que empiezan a transformar el mundo, las ideas, las construcciones sociales. ¿Qué opinión tienes, Wendy, acerca de los sucesos que hemos vivido el 8 de marzo y el 24, 26 de febrero, por ahí una semana antes unas 2 semanas antes del 8 de marzo, con esos movimientos feministas que estamos viviendo en una sociedad súper mega ultraconservadora como es la sonorense y sobre todo la hermosillense, ¿no? Fíjate que las mujeres a nivel global, las mexicanas y las han sacudido con todos estos acontecimientos, sacudieron imaginarios, sacudieron pensamientos, cuestionaron gente a cuestionar, hubo oportunismos como suele suceder también con todas las agendas, pero pusieron en el centro desigualdad que hemos vivido durante años y que es una desigualdad que se ha traducido en asesinato, en mucho dolor humano, desde adolescentes y de niñas. Luego, en el centro, discusiones. Eso fue también, muchas maneras, lo que vi en la entrada al Poder Judicial, la manera de responder, pues también de muchas formas, la participación, la irrupción en las calles, la exigencia de justicia, conmovedora de muchas maneras, en el sentido de que a mí por lo menos me emociona profundamente. Yo no creo que el debate sea si cerrar monumentos o si no, que me parece que el debate lo tendrá que dar mucho más allá, y toda irrupción en el pues conlleva muchos tipos de situaciones. Cuando se tiene un movimiento que no tiene una cabeza visible, es decir, un liderazgo y todo eso que querían, quién está detrás y quién es la líder, pues no hay, es una característica del movimiento feminista que es mucho más y que y en ese pues las son también mucho más diversas, no hay alguien diciendo exactamente lo que se tiene que hacer, y creo que eso es lo primero que también hay que reconocer para tratar de entenderlo, cosa que mucha gente, pues cuando sobre todo los que tienen agenda pagada por ciertas instancias del gobierno estatal, pues no lograban entender. Entonces se hizo una gran campaña para decir que claro que había detrás 2 o 3 entre las que me ponían a mí, cosa que, bueno, pues yo les agradezco lo que me quieren conferir. Pero el punto no es así, el punto es tratar de entender, porque la única manera de poder dar respuestas es tratar de entender. Entonces yo debo decir que me impresionaron, debo decir que lo que tenemos que hacer es encontrar todas las vías de diálogo y de solución de una serie de problemáticas que las mujeres hemos vivido históricamente, de violencias que se han recrudecido, que yo también he salido a marchar muchas veces, aquí en Hermosillo, en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, y que lo puedo entender, por todo eso, que lo puedo entender porque es una agenda compartida, y que eso me está a mi posición y en esta dimensión. Sí me hicieron una campaña negra en redes porque por de los 2 eventos, sobre todo la segunda, gritaron ahí de lo que yo decía, y yo hice una serie de eventos. Yo creo que una manera de hacer distinta es hacerlo señalar claros, es tratar de acciones y tratar
también pues de hipocresías. Entonces creo que eso también hay que decirlo frontalmente. Como les digo, creo que no hay que trasladar el debate al maniqueísmo del bueno, malo, blanco, negro. Creo que hay mucho que decir, creo que hay mucho que hacer, y creo que fue un gran movimiento que sacudió. Como les digo, que también hubo sus oportunismos, pues bueno, fue parte de lo que también se discutió, por supuesto. Que también hubo mucha polémica, pues también, por supuesto. Pues tenemos que sacudir profundamente, tenemos que aprender a escuchar, y tenemos que dialogar mucho. Eso es lo Wendy, yo también me gustaría hacerte una pregunta respecto a cómo has visto el desempeño de lo que va de la gobernadora Claudia Pavlovich, porque por el solo hecho de ser gobernadora le da un compromiso más moral de atacar y de combatir el tema de género. Ahí se congeló. Se congeló, repítelo. Sí, Justo en este momento. Sí, mira, Wendy, te comento, en lo que va del ejercicio de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, ¿tú cómo has visto si hay un combate real, si hay un diseño de una política pública en reducir la violencia en contra de la mujer, Wendy? Te lo comento porque, pues bueno, ¿tú has visto algún trabajo de transversalidad entre las dependencias, tanto municipales o las dependencias del Estado con la Federación para reducir este fenómeno? Porque ha sido uno de los principales reclamos por parte de esa misma marcha que menciona, o de la marcha que se dio de las mujeres ahora este pasado reciente. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno. No hemos visto de nada. Yo creo que no hay ningún compromiso en la agenda de género, no ha habido ningún compromiso en la agenda del avance de los derechos humanos de las mujeres, no hay tampoco una visión paritaria ni un compromiso político para gobernar. Observen ustedes el gabinete, observen ustedes la forma de hacer política. No ha habido ningún señalamiento contundente ni claro de las acciones que se han llevado a cabo, que en absoluto es una política pública y que tampoco está correcta. Es cuando se hacían estos viajes a Washington para llevar a lo que le llamaron mujeres de 100, ustedes se acordarán, y luego ya no pasó, pero tampoco a mujeres en el gabinete, tampoco a políticas públicas claras. La alerta de género se ha procurado bloquear. Algunas mujeres tratan de hacer cosas, me queda claro que algunas mujeres tratan de hacer cosas dentro del gabinete, también dentro pues siempre dentro de los gobiernos habrá funcionariado de muchos tipos y más comprometido que otros. Eso tampoco hay que decirlo o negarlo de tajo. Exacto. Pero como si lo hablásemos desde la voluntad de la gobernante, pues no lo ha habido. Pues muy bien, Wendy, muchas gracias por esta plática tan constructiva que hemos tenido contigo y sobre los puntos que hemos aclarado sobre los temas que estamos viendo, que son de gran relevancia. Te invitamos nuevamente a participar cuando gustes. Este es un espacio abierto que tenemos para los ciudadanos y también para los actores políticos y para quienes están haciendo historia en estos momentos, porque tenemos muy sesgados los medios aquí en Hermosillo y en Sonora y en varias partes del país por los medios masivos, pues ni se diga, ¿no? Así es que para nosotros es muy importante llegar a espacios de la población donde no les llegan ciertas noticias o que también les lleguen noticias de ustedes por todos lados, ¿no? Eso para mí es muy importante. Y también aclararte que en el tema de los espacios, ahorita que te pregunto tu futuro político, ¿cómo lo ves? Y dices, ahorita no es tiempo, porque vamos, como dice Andrés Manuel, los espacios vacíos llegan y los llenan otros, y la verdad ya no queremos que nos impongan candidatos que no tengan los ideales de un cambio de régimen verdadero. Queremos a personas como tú, congruentes. Hay muchas personas que te apoyan, que siguen tu trayectoria,
que están viendo congruencia en el decir y en el hacer, y eso es lo que nos hace falta, y hay que estar muy bien preparados, y pues felicidades por ello. Aquí no es algo que lo esté diciendo yo nada más de mi boca para afuera, sino con los comentarios que nos están poniendo las personas y lo que vemos en redes. Hay ataques, y muchos, porque también veo que de repente eres muy entrofía y eres muy buena tuitera, y les pones el tú por tú y los enfrentas, y eso es algo que también nos gusta ver, saber los humanos, saber los que no son maniquís ahí, que le dejan sus cuentas a otras personas para que las manejen, y eso pues demuestra también mucho valor tuyo, ¿no? De enfrentarte con las personas que se dedican a hacer campañas negras y de desprestigio, y que pues ni modo, o sea, todo el mundo quiere comer, y si por ahí es la forma de hacer dinero, pues adelante. Pero pues también felicitarte por tu forma del manejo de redes y tu comunicación directa con las personas. Muchas gracias por haber estado aquí, y con esto yo me despido y le cedo la palabra aquí a Viola para despedirnos, y luego ya tú a que nos... Claro que sí. No, primero que nada, pues bienvenida, siempre vas a estar en este espacio, Wendy. Mucha participación, eso es muy importante, y sobre todo positivas. De alguna otra manera eso habla de que las cosas van por buen camino, y por eso pues te felicitamos. Julio Sánchez, si quisiera hacer un comentario a la diputada, es el momento. Solamente para agradecerle el tiempo y la atención, Wendy, pero ojalá que para la otra tengamos mejor conexión. Nos hizo falta. Y que sigan los éxitos, y sobre todo que siga esta preocupación real, ¿no?, que tienes por los hermosillenses, por los sonorenses y por los mexicanos en general, ¿no? Agradecerte tu tiempo otra vez, y decirte que este espacio está abierto ahora, que se da esto de la pandemia. Pues nosotros estamos explorando también, ¿no?, lo que tenemos a la mano como comunicadores, aprovechando la tecnología. Yo me encuentro en Arizona, los compañeros en Sonora, y no sé si tú estás en la Ciudad de México o en Hermosillo, pero aprovechemos esto, pues aprovechemos, claro. Ojalá podamos contar con tu presencia pues muy pronto, porque es importante para los hermosillenses y los sonorenses y la gente que nos escucha saber del trabajo legislativo, saber qué es lo que están haciendo nuestros representantes, no solamente en San Lázaro, también en el Senado. Ojalá más adelante podamos contar con algunas otras personalidades, o con algunos otros de nuestros representantes en el Senado. Por lo pronto, pues agradecer, no sé si tienes alguna última intervención. Jan, Carlos, gracias. Yo espero que sea la primera vez, solo que continuemos, pues, que nos, pues más bien, y que nos que sigamos en contacto, y podamos, para mí siempre es muy interesante el hablar con gente, además gente que es crítica, gente que con la que se pueda compartir ideas, con la que se pueda entrar al debate, con la que se pueda hablar claramente, ¿no? O sea, creo que sí es como la apuesta que debemos, a dejar las simulaciones, y que podamos hablar claramente, porque además eso ayuda, me parece a mí, a generar también un debate afuera, que la gente que nos escuche, que podamos seguir debatiendo, por ejemplo, todas estas preguntas, desde el presupuesto, desde las dirigencias, desde la agenda de género, la participación de las mujeres localmente, de todo, me parece que eso es enriquecedor.
creo que es bueno que sigamos debatiendo, y yo estoy aquí pendiente y aquí vamos a estar. Yo me encuentro en Hermosillo, a propósito de lo que comentas, Julio, y hemos estado al pendiente pues con llamados de la gente, movilizándonos en lo que podemos, tomando en cuenta el tema del confinamiento, pero movilizándonos, atendiendo de distintas maneras. Y aquí seguimos, y pues yo les agradezco mucho la invitación, y pues por aquí vamos a estar. Bueno, pues gracias a la diputada Wendy Briceño, gracias al periodista Carlos Briones y a Yanni Barrera, todos allá en Hermosillo, qué afortunados. Qué envidia. No te vengas para acá, todavía. Bueno, nos vemos pronto, pero antes agradecer a toda la gente que tuvo pues la intención, el tiempo, y estuvo preocupada por tener información a través de nosotros. Gracias a todos, y nos vemos posiblemente, y casi estoy seguro que el día de mañana. Mañana sábado vamos a tener otra mesa de análisis ciudadano a través de las redes, aprovechando pues las tecnologías y porque mañana es sábado. Bueno, veremos eso. Gracias y hasta luego. Bye bye.